¿Cómo le va? Esto es Pasos Perdidos por aquí por Diputados Televisión. Iniciamos una semana con novedades, con convocatoria a sesión especial y el tema tiene que ver con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, un tema que va a tener un primer capítulo mañana en una comisión bicameral, la bicameral de trámite legislativo, y el miércoles el tratamiento en el recinto de la Cámara de Diputados de la Nación. Señora Amanda Alma, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Fer. Sí, hace un ratito nada más se dio a conocer esta convocatoria. Fue solicitada por el presidente del PRO, Cristian Ritondo, y Así también es. por las autoridades de La Libertad Avanza. Hubo una reunión hoy más temprano que se circuló también un poco antes de esta convocatoria a sesión especial para el día miércoles, donde se los ve tanto a Cristian Ritondo como a Diego Santilli, diputados de el PRO aquí en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, junto a Karina Milei, al presidente Milei y también a dos importantes armadores, digamos, funcionarios y dirigentes de La Libertad Avanza, que son los que están planteando el esquema electoral para este año 2025. Así que una vez conocida esa imagen que recorrió los medios de comunicación, al poco rato nomás ya estaba esta convocatoria para avanzar rápidamente con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, ¿vamos a los títulos primero? No, nos vamos directamente Vamos a Entre directo a Entre Ríos, que nos Ríos. están convocando porque ya tenemos al diputado Benedetti del otro lado. Muy bien. Ahí está, diputado Atilio Benedetti, ¿cómo le va? Fernando Fraquel y Amanda Alma saludan. Hola Fernando, hola Amanda, bien, muy bien, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, diputado, sin dudas, la agenda parlamentaria se fue, ya este primer día empezó a ir cambiándose respecto a las distintas discusiones y hay ya una convocatoria oficializada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, para el miércoles tratar ya en el recinto de la Cámara Baja el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Sí, bueno Fernando, sí, realmente intensa actividad la semana pasada entre los temas agro, que son los que a mí obviamente me ocupan, la muestra de Expoagro, dos presencias allí en Expoagro, el funcionamiento de la Comisión de Agricultura y Ganadería, volviendo sobre el tema de retenciones, pero ya es tema viejo, digo, ahora estamos con la novedad en que en una jugada, yo diría, inesperada, el presidente ha convocado para una sesión especial el próximo miércoles a las 10 de la mañana, justamente en el mismo horario que debía constituirse la comisión para avanzar en las indagaciones sobre el tema Libra. Pero bueno, tenemos este tema del FMI, tema importante, así que seguramente vamos a estar ocupados con esto. Esperemos que pase mañana. ¿Qué pase mañana con el tratamiento en la comisión de DNU? Justamente, mañana en la comisión bicameral están invitados funcionarios nacionales, los negociadores con el Fondo Monetario. Usted no forma parte de la comisión. ¿Cómo va a conocer los detalles de ese acuerdo que se supone mañana en trámite legislativo se va a dar a conocer algo de los alcances del acuerdo? Bueno, no formo parte, pero estaremos atentos. La verdad que me interesa mucho algunos detalles, sobre todo en este planteo que este préstamo viene a resolver, vamos a decir, los pagadiós, de alguna manera, para que la gente entienda que tenía el balance, el patrimonio del Banco Central, digamos. Incluso se remontan a la época, entiendo, en que el expresidente Kirchner sacó los fondos para pagar al propio fondo, valga la redundancia de la palabra. Así que, bueno, me interesan los detalles, estaremos atentos al informe de los funcionarios nacionales mañana. ¿Qué tal, diputado? Lo saluda Melissa Jofré. Quería consultarlo porque, bueno, la sesión del miércoles pasado terminó con una tensión bastante importante y no solo en las afueras, sino adentro del recinto, ¿no? También se espera para este miércoles que haya nuevamente movilización. ¿Cómo cree usted que va a impactar este clima que quedó y algunos reclamos de legisladores de otros bloques respecto de cómo se terminó levantando esa sesión? Bueno, realmente no hay sesiones sencillas, así que creo que esta también deberá saldarse en todo caso
alguna forma en la que se terminó la sesión. Mire, yo quiero ser franco con ustedes. Nosotros, digamos, me refiero a algunos otros legisladores, una vez que aprobamos el tema de Bahía Blanca, fue por unanimidad, bueno, nos ausentamos del recinto y fue que se produjo esa manera abrupta de la terminación de la sesión. Entiendo que fue un escaso tiempo el que no había quórum, pero bueno, forma parte del, vamos a decir, de la reglamentación. Digo, fuera de eso, el tema no me parece menor, el tratamiento del acuerdo. Estamos con recurrentes problemas económicos, hay tensiones en la economía. El viernes pasado hubo mercados muy nerviosos. Entiendo que hoy bueno, hay un enorme esfuerzo del gobierno, así que me parece que el tema del acuerdo hay que prestarle atención. Y nosotros, obviamente, no hemos tenido reunión de bloque. Yo puedo anticiparle lo que creo que puede ser alguna opinión mayoritaria. Nosotros acompañamos a Alberto Fernández en un acuerdo con el FMI también, así que es muy probable que estemos acompañando al presidente para que tenga las herramientas, al gobierno, para que tenga las herramientas para ver si finalmente se puede encauzar la economía del país tan necesaria para poder desarrollar las distintas actividades productivas y las actividades que generan... Diputado, los integrantes del bloque de la Unión Cívica Radical, a entender por cómo vienen conversando y la experiencia que usted tiene también como miembro de esta Cámara, con sus colegas de bloque, entiende que hay que justamente acompañar estas herramientas, teniendo más o menos detalle de la información. Amanda, yo entiendo que sí, pero no quiero ser imprudente, digamos. El único autorizado es nuestro presidente del bloque, Rodrigo de Loredo, así que yo le doy una opinión personal. Lo vamos a debatir a la brevedad el tema, Sí. pero entiendo que siguiendo nuestra tradición vamos a acompañar la posibilidad de un acuerdo. Atilio, ¿qué va a pasar con el plenario de comisiones? Mañana va a haber un plenario de comisiones respecto a los casos a partir de la situación de la criptomoneda Libra. Va a haber un plenario para discutir los pedidos de informes al Ejecutivo, interpelaciones. Por el otro lado, la posibilidad de discutir lo que es la creación de una comisión investigadora. El miércoles, obviamente, esos plenarios se van a levantar porque va a estar sesionando la Cámara. ¿Qué va a pasar con esos plenarios que tenían tiempos como para dictaminar? Bueno, francamente, no tengo el detalle reglamentario para ver para qué momento se van a trasladar las comisiones que estaban previstas, funcionar precisamente el mismo día y en el mismo horario que está convocada la sesión. La verdad que nosotros apoyamos la idea de un pedido de informes al Ejecutivo, incluso redactamos una serie de preguntas allí que concretamente para que el jefe de gabinete pueda responderlas, pero digamos en esta superposición, bueno, no tengo claro cuál va a ser el mecanismo. Lo que sí tengo claro es que se debe cumplir con el mandato que fue votado en la sesión del pasado miércoles. Mencionaba usted, diputado, al principio la reunión que hubo de la Comisión de Agricultura que usted preside y bueno, allí cuando abrió la reunión usted hablaba del estancamiento que de alguna manera provocaron, ¿no?, las retenciones a lo largo de más de 20 años para el sector. ¿Cómo piensa, cómo tienen la idea de continuar el debate y qué puntos de encuentro hay entre los proyectos? Sí, yo espero que salgamos de toda esta lógica de conflicto político y de escándalos que obviamente el Congreso se debe a buscar porque es parte de nuestra función, pero también anhelo que podamos trabajar en lo que son reglas de juego claras para que las actividades productivas puedan desarrollarse. Y en este orden, en este sentido, iniciamos el debate sobre retenciones. A la brevedad vamos a convocar una reunión informativa más, donde vamos a invitar a las entidades representativas del sector a exponer sobre el tema, previo a buscar un acuerdo entre los 6 proyectos. Creo que es una tarea compleja, pero no imposible,
para encontrar comunes denominadores para que nos permita confluir en el mejor de los casos en un proyecto y de lo contrario en dos, pero salir de esto de tener seis proyectos distintos. Gracias, diputado Benedetti, por este ratito acá, estos minutos en Pasos Perdidos. Lo vemos, bueno, en estos días porque ya se está sumando cada vez más actividad aquí en la Cámara Baja. Bueno, con mucho gusto, muchas gracias a ustedes, muy buenas tardes. Gracias. Bueno, ahí estaba el diputado Atilio Benedetti, la discusión que se va planteando, ¿no?, respecto a la agenda del Congreso que hubo que alterarse y que hubo que modificarse. Bueno, ¿no? Fue una sorpresa, no se esperaba que la sesión fuera el día miércoles convocada, porque mañana comienza este debate. Hay que recordar que la semana pasada estaba prevista también la convocatoria a la sesión. Bueno, el jueves, luego de la sesión del miércoles en la Cámara de Diputados, no solamente con la represión afuera de la Cámara, sino también todo lo que se vivió dentro de la Cámara con el fin intempestivo de la sesión, bueno, hizo que se pospusiera el debate, así que va a haber debate, entiendo que dictamen, y enseguida la decisión en la Cámara de Diputados. Bueno, nos vamos a los títulos que tenemos pendientes. Títulos aquí en Diputados Televisión. DNU, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, se reúne justamente mañana la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo con cabecera en el Senado. Impulsado por el Poder Ejecutivo, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich presentó el proyecto de ley antibarras. Senadores piden sesión especial, legisladores de La Libertad Avanza quieren tratar ficha limpia y emergencia para Bahía Blanca. También está pedida la otra sesión vinculada con los jueces de la Corte Suprema que ya tienen dictamen sus pliegos. Bueno, ahí estaban los títulos. El Senado todavía no hay novedades. No hay convocatoria. Claro, exactamente. Por parte de la convocatoria de la vicepresidenta Victoria Villarruel, presidenta natural del Senado Nacional. Hay un pedido, bien estaba marcado en nuestros títulos, La Libertad Avanza, Ezequiel Atauche y 5 senadores más de La Libertad Avanza firmaron un pedido de sesión especial. No le pusieron fecha. Dijeron la fecha que que termine de organizarlo el Senado. Victoria Villarruel, el Senado Nacional. La que sí tiene horario, tiene fecha, es la convocatoria de Unión por la Patria. Esa se solicitó la semana pasada, luego de que se obtuvo el dictamen en la Comisión de Acuerdos por la candidatura de García Mansilla, en este caso 2 dictámenes de rechazo, que habilitan su tratamiento común, con una mayoría de quórum común, para que luego sí con mayorías especiales se define el futuro de los 2 candidatos a la Corte. Así es. Sí, veremos si se resuelve en una reunión de labor parlamentaria donde ha ocurrido que Unión por la Patria quedó en soledad y el oficialismo junto a todos los otros bloques opositores decidió decir sí, nos reunimos tal día a tal hora, y Victoria Villarruel avaló y firmó una convocatoria en ese sentido. O si no hay un acuerdo tampoco del oficialismo con otros aliados y queda en manos de la vicepresidenta de alguna manera convocar a un temario unificado para juntar todo en una sola sesión, o llamar a la sesión de la libertad que pide La Libertad Avanza y postergar la de los pliegos. Bueno, está un poco ahí la indefinición en ese sentido, teniendo en cuenta que se encamina al rechazo de ambos pliegos, ¿no? El Senado. Claro. Desde el sector del radicalismo, donde, bueno, hay internas respecto a esta situación también, había cierta conjetura de que tenían miedo de que Unión por la Patria termine avalando a Ariel Lijo. La realidad es que aún con los votos que podría haber desde Unión por la Patria, no alcanzarían tampoco para los 2 tercios, porque tiene un amplio rechazo el juez federal, que es el que no asumió en la Corte, ya sabemos, porque bueno, no le aceptaron su pedido de licencia. Claro, exactamente. Se fue, me parece, con el correr de los meses, de las semanas, de los meses, se fue diluyendo el respaldo a Ariel Lijo. Sí. Principalmente a partir de el decreto del presidente Javier Milei
nombrándolos a ambos candidatos ministros de la Corte. Exacto, en comisión hasta el 30 de noviembre. Y también las idas y venidas en algún sentido respecto a la licencia que solicitó Ariel Lijo, primero de la Cámara Federal, que la autorizó, una licencia sin sueldo por el tiempo que duraba esa definición de estar en comisión, nombrado en comisión hasta el 30 de noviembre, pero luego la Corte Suprema, con el propio Mansilla, que juró unas horas antes, decidió finalmente no acompañar esa decisión de la Cámara, y Lijo tiene que o renunciar a su cargo para asumir como juez de la Corte o, bueno, quedarse como juez de Comodoro Pi, en definitiva. Exactamente, y lo que dijo Lijo anticipó que no va a renunciar, ¿no? Entonces, por lo tanto, si no renuncia, su suerte está atada al Senado Nacional, pero bien nos adelantaba Meli, el Senado está prácticamente en condiciones de rechazar ambos pliegos, porque desde que Unión por la Patria está teniendo 34 voluntades. Y hay que decir que para rechazar se necesitan menos que para acompañar. Claro. ¿No? Claro, con 25 ya reunís un tercio que te deja bloqueado los otros 2 tercios. Exacto. Claro. Y entonces, por lo tanto, es imposible la llegada de un ministro de la Corte, a partir de lo que vaya a ocurrir. Mañana también, quien va a resolver un poco esta definición política, más allá de lo que planteó Martín Lustó, presidente de la Unión Cívica Radical y senador nacional, en su dictamen de rechazo a la llegada de Manuel García Mansilla a la Corte Suprema de Justicia, va a haber una reunión del radicalismo legislativo con el partido y también con los gobernadores radicales. Exacto. Ahí, entre todos, van a tomar una decisión, una postura. Seguro. Y también les va a tocar tomar una posición sobre la cuestión del FMI, porque ya al estar esta sesión solicitada y convocada, bueno, todos los bloques van a tener que tomar postura. Pero un día como hoy, en el año 1992, nos encontrábamos con una situación trágica que inició tristemente una secuencia, en definitiva, de atentados contra la comunidad judía en Argentina principalmente, pero contra toda la sociedad argentina. Se trata del 33 aniversario, los 33 años que han pasado desde aquel hecho de 17 de marzo de 1992, donde explotó la sede de la Embajada de Israel en Argentina, ahí en la zona cercano, bueno, a la Avenida 9 de Julio y Libertador, ¿no? Cerca de la zona de Retiro. Exactamente, en la calle Arroyo. En la calle Arroyo, exactamente. El primer atentado, después de, bueno, mucho tiempo, se dio esa situación y bueno, hoy fue el aniversario número 33 y el presidente de la Nación, Javier Milei, se reunió con representantes de la DAIA en Casa Rosada, las autoridades. Ahí tenemos la imagen de la delegación justamente de la Asociación Israelita Argentina. Y la posición del presidente de la Nación fue que reafirmó su alineamiento con Israel y condenó los ataques contra la comunidad judía en la República Argentina. Memoria y justicia. Durante el encuentro se destacó la importancia de mantener viva la memoria del atentado y seguir luchando por justicia. El compromiso de la DAIA también. La DAIA reafirmó su lucha contra el antisemitismo y el terrorismo y su compromiso con la justicia para las víctimas del atentado. Hubo mensajes de la DAIA en las redes sociales. La organización publicó un tuit destacando el dolor por las víctimas y el compromiso con la memoria y la lucha por la verdad. Nunca olvidamos, nunca perdonamos. La DAIA también instó a que la memoria de las víctimas inspire un futuro sin terrorismo. Ahí está la imagen en Casa de Gobierno, el presidente Javier Milei con las autoridades de la DAIA, 33 años del ataque. La memoria de las víctimas y el reclamo de justicia continúan vivos. Exactamente. También el presidente de la Nación estuvo reunido con líderes de un sector de la oposición bastante aliado, que es el PRO, con el diputado Cristian Ritondo, presidente del PRO aquí en la Cámara Baja, y también con el diputado Diego Santilli. Ahí estamos viendo, reunión entre Ritondo y Milei. El diputado nacional Cristian Ritondo se reunió con Javier Milei en Casa Rosada para avanzar con algunos objetivos. Principalmente Ritondo afirmó que la voluntad es vencer el populismo en la provincia de Buenos Aires, posición sobre la fusión entre ambos bloques. Ritondo señaló la absorción del PRO por parte de la Libertad Avanza, pero no descartó una fusión en la boleta
única para las elecciones en la provincia de Buenos Aires. La cooperación es con La Libertad Avanza, destacó Ritondo, que ambos espacios trabajan juntos en Buenos Aires sin implicar la disolución del PRO. Se trataría de una coordinación política en distritos claves. También se refirió a que hay un contexto político. El acercamiento entre el sector del PRO y el oficialismo se enmarca en un proceso de colaboración sin que ello implique una fusión total. También habló Ritondo de que hay tensiones internas, aunque Ritondo busca una integración dentro de La Libertad Avanza y sectores que desconfían, como el ala de Karina Milei. Y por último, los plazos de la alianza. Los partidos tienen hasta el 7 de agosto para presentar las listas en la Junta Electoral, mientras las elecciones legislativas son el 26 de octubre próximo. Bueno, ahí está, parte del armado, y ahí lo veíamos no solo a Karina Milei, sino también a Pareja, que es una especie de coordinador, sí, ¿no?, de La Libertad Avanza, el presidente de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, sí, Sebastián, el armador. ¿no? El armador, Sebastián Pareja, y el que está entre Javier Milei y Karina, ¿no? Exactamente. Con la corbata roja a rayas, y el que está más sobre esta punta. Claro, exactamente, es Eduardo Lule Menem, el subsecretario general de la presidencia de la Nación, también armador y estratega político de La Libertad Avanza a nivel nacional. Y hay otros sectores políticos de la provincia de Buenos Aires que quedaron expectantes con esa reunión, con ese encuentro, con ese posible acuerdo político con vistas a las elecciones. ¿Quiénes son los otros sectores? Bueno, los sectores que están en alguna medida más próximos a La Libertad Avanza. Hablamos del MIT, de Oscar Sago, pero sus referentes en la provincia de Buenos Aires. Claro, como Falcone. Y por el otro lado, está expectante también la Unión Cívica Radical de la provincia de Buenos Aires. Porque también la Unión Cívica Radical esperaba cerrar cierto armado político con el PRO en la provincia de Buenos Aires, con el MIT en la provincia de Buenos Aires. Si hay un acuerdo, para no estar sola. Claro. ¿No? Entonces, por lo tanto, si hay un acuerdo de el PRO con La Libertad Avanza, es posible que estén expectantes a buscar la posibilidad de acercamiento. Veremos si se concreta. Sí, en provincia de Buenos Aires, que todavía no se definió si se van a suspender las PASO, el gobernador Axel Kicillof ya las convocó para el 13 de julio, pero en realidad espera que la legislatura las suspenda, y todo ahí va a estar puesta la mirada en si hay un desdoblamiento, ¿no? Claro. En parte este desdoblamiento también hay que ver si alcanza un acuerdo de La Libertad Avanza y el PRO para los comicios justamente locales y también los nacionales, porque recordemos que acá en la ciudad de Buenos Aires, en lo que es las elecciones porteñas, La Libertad Avanza y el PRO están muy, pero muy lejos de un acuerdo. Y hay que ver también quién va a encabezar la lista, ¿no? Porque todavía está la ley de paridad en las listas para los cargos nacionales y tienen que intercalarse, uno de un partido, otra de otro partido, y ver cómo se van a hacer las fórmulas. Y hombre-mujer, entonces hay que ver cómo van a hacer las fórmulas, porque los propios que estaban ahí dentro de esa reunión tienen un perfil alto para encabezar la lista. Bueno, vamos a hacer la pausa. Dale, la primera del día. En este momento millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas.
La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años.
Seguimos acá en Pasos Perdidos, en Diputados Televisión, y como bien decía Fer, antes de irnos a la pausa, muy dinámica la actividad parlamentaria, muchas convocatorias. De hecho, acaba de ingresar hace un rato nada más el proyecto que ya anunció el Ejecutivo Nacional, que va a enviar y que tiene que ver con la admisión en las canchas, algo que se denominó Ley Anti-Barra-Bravas. Exactamente. Algunas de las cuestiones tienen que ver que dentro de las cifras figuran de las diferentes figuras delictivas que están citadas en los argumentos de este proyecto. Se pueden nombrar a modo de ejemplo la penalización de aquel que tuviera en su poder, introdujera en el área del espectáculo deportivo, guardare o portare armas blancas, piedras, botellas u otros instrumentos contundentes, artefactos químicos de pirotecnia o cualquier otro elemento que pueda ser utilizado para intimidar, ejercer violencia o agredir con motivo o en ocasión de tal espectáculo deportivo. Lo que plantea también es penas que en el concurso de 2 o más personas que mediante el empleo de la violencia o intimidación alteren el normal desarrollo de estos espectáculos deportivos, provocando disturbios, amedrentando o incluso ejerciendo presión sobre los protagonistas, los concurrentes o los organizadores. Algunos de los puntos y aspectos que tiene este proyecto de ley que, bueno, lo vamos a leer en detalles, pero que seguramente tendrán que discutirlo en las próximas horas los diputados y senadores. Seguro, sin lugar a dudas, y van a ser debates muy interesantes, muy enriquecedores, porque además desde distintas bancadas políticas lo que van a plantear también que en el proyecto estén algunos ítems vinculados con el abuso desde las autoridades policiales, respecto a cuando hay y tiene que controlar una manifestación, sea en una cancha de fútbol donde hay barras bravas o sea donde hay jubilados manifestándose. Exactamente, lo que se busca es, bueno, el ámbito de aplicación sin duda son los lugares donde se desarrollan estas actividades deportivas, también se definen los alcances y efectos de la ley, quiénes son los protagonistas de esta ley, quiénes son los organizadores, los concurrentes a los espectáculos deportivos, una serie de modificaciones principalmente del Código Penal y elevación de penas, represión de prisión de 1 a 4 años, a quienes destruyesen, por ejemplo, cualquier tipo de mobiliario o inmueble, uno de los puntos en el artículo número 4, también prisión de 3 a 6 meses, también de 3 años, y 6 meses a 6 años, si no se resultaren delitos más severamente penados, que tienen que ver con la aportación de armas blancas, de piedras, de botellas, objetos contundentes que puedan dañar, y también otras penas que se van aumentando, incluso hasta, bueno, penas importantes, más de 6 años, más de 4 años de reclusión, 8 años de prisión. Bueno, la vamos a ir leyendo en detalle para conocer los alcances. Hace muchos años que Patricia Bullrich viene impulsando algunos de estos regímenes de admisión, sobre todo, o de prevención de la violencia en los estadios de fútbol, ¿no? Bueno, veremos a ver cómo se va dando este debate, cuándo se van convocando a las comisiones de trabajo. El texto, el proyecto ya está en la Cámara de Diputados, ya fue girado por parte del Poder Ejecutivo Nacional. Ahora restará seguramente a las comisiones que encabezarán esos debates, posiblemente la Comisión de Legislación Penal, la comisión que encabeza Laura Rodríguez Machado, tendrá, como en otros debates, la coordinación de las distintas fuerzas políticas y distintas comisiones que tendrán que avanzar con esta iniciativa. Vamos a repasar lo que decía más temprano el diputado D'Alessandro de La Libertad Avanza. Estuvo conversando con nuestros compañeros de la bancada. Él es diputado por la provincia de San Luis de La Libertad Avanza. Habló del decreto de necesidad y urgencia 179/25 que habilita al Ejecutivo Nacional a rubricar un nuevo plan de facilidades extendidas con el Fondo Monetario Internacional. El DNU que envió el Ejecutivo a la Cámara es muy claro. La bicameral lo va a discutir, esperemos que salga con un dictamen favorable, siempre con una cuestión de esperanza y sentido común. Es algo que los argentinos necesitamos, entablar esta relación con el Fondo Monetario y llegar a un acuerdo lógico y rápido, porque es necesario salir del cepo. No podemos seguir encerrando la economía como la dejaron encerrada y ya llevamos más de 5 o 6 años con cepo. Entonces, si nosotros queremos tener una economía saludable, donde las políticas macroeconómicas del presidente Javier Milei
verdaderamente impacten, necesitamos este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. No fue la Cámara, porque si lo pensábamos discutir en la Cámara con la situación que tenemos hoy en la política argentina. ¿Me parece que el DNU fue el mejor instrumento? Sí, fue el mejor instrumento. Y porque nosotros venimos prácticamente trabajando con los DNU. Desde el comienzo del presidente Javier Milei empezó a trabajar ejerciendo su poder, tuvo que hacerlo a través de DNU, un instrumento que nos da la posibilidad de gobernar en democracia con herramientas que son respaldadas al momento de no conseguir los votos para voltearlo. Entonces, lamentablemente, con 38 diputados que somos en La Libertad Avanza, en el bloque oficialista, y 6 senadores, mucho más no podemos ser. Bueno, ahí el diputado Carlos de Alessandro poniendo en relieve el rol de los decretos de necesidad y urgencia. Lleva varios publicados el presidente, si tenemos en cuenta que el 179/25, es de hace unas semanas atrás y que tiene que ver con habilitar al Ejecutivo para el endeudamiento externo, ¿no? Bueno, y ahí argumentando el motivo, ¿no? También la fragilidad del bloque. Poca cantidad de legisladores, 39 legisladores en la Cámara de Diputados, 6 senadores en la Cámara Alta. Eso hace que el Ejecutivo marque su estrategia. Sin duda. Y su estrategia, desde el punto de vista legal, con herramientas de la Constitución, es el DNU, el Decreto de Necesidad y Urgencia. Después puede haber interpretaciones si hay un abuso o no hay un abuso en el uso, ¿no?, de esa herramienta. Pero lo cierto es que es una herramienta constitucional y trabajó también desde el punto de vista parlamentario para asegurarse un número, por lo menos en diputados, para bloquear cualquier intento de rechazo a un DNU, como lo mostró el año pasado, durante el año 2024, con los DNU respecto al veto presidencial, al DNU de rechazo a la ley, ¿no?, que en definitiva fue ese veto presidencial de aumento presupuestario para las universidades también. Exactamente, y los fondos para las universidades públicas. Bueno, vamos a cambiar de tema porque había previsto varias reuniones, ahora se reordena el esquema de convocatoria a partir de la citación para el miércoles, recordemos, miércoles 19 a las 10 de la mañana, convocatoria aquí en la Cámara Baja para el tratamiento del decreto de necesidad de urgencia 179/25 que habilita justamente al Poder Ejecutivo a suscribir un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Pero Meli había también convocado una comisión, para discutir proyectos que tienen que ver con la emergencia en el área de discapacidad, que desde el gobierno del presidente Javier Milei, con la reestructuración del Estado, vienen manifestando varias dificultades en la aplicación de programas que venían desarrollándose a lo largo de la historia. Bueno, sí, así es. Hay preocupación en distintas organizaciones que trabajan con personas con discapacidad, que así lo han hecho saber, lo han transmitido a la Comisión justamente de Discapacidad de esta Cámara de Diputados, que está presidida por el legislador Daniel Arroyo, de Unión por la Patria, exministro de Desarrollo Social durante la primera etapa del gobierno anterior. Y de alguna manera lo que proponen todos los diputados de Unión por la Patria que conforman esta comisión a través de un proyecto de ley es declarar la emergencia en discapacidad en todo el territorio nacional hasta diciembre de 2027. Esto es hasta la culminación del mandato, hasta ahora primer mandato del presidente Javier Milei. Lo que se hace a través, de una ley de emergencia, sabemos, ¿no?, es destinar recursos de alguna manera extraordinarios para garantizar que, justamente todos los derechos y toda la legislación vigente que beneficia a este sector o intenta de alguna manera protegerlos estén, satisfechos, ¿no?, por parte de las personas que necesitan justamente de estas leyes para acceder a distintos beneficios. Y en este sentido, hay algunos puntos justamente que señala el proyecto, que propone diversas medidas de protección y promoción de derechos y las enumera allí a algunas de ellas. Sobre todo también se divide en dos partes este proyecto de ley. Propone por un lado justamente estas medidas que alcancen al sector y por otro algunos cambios respecto de términos,
y de conceptos que tienen que adecuarse en distintas leyes que hoy tenemos en Argentina respecto de la Convención Internacional de los Derechos de Personas con Discapacidad, a la que está adherida nuestro país, pero todavía faltan allí algunos cambios, consideran los legisladores. Bueno, como primer punto, lo que pretenden es que haya un financiamiento adecuado de lo que son las pensiones no contributivas, pensiones que sabemos, muchas de ellas fueron revisadas desde que asumió este gobierno. Eso también trajo muchísimos reclamos. Desde Casa Rosada se habló y se justificó en parte con estos recortes, bueno, considerando que había irregularidades en ciertas personas que cobraban estas pensiones. Igualmente, los diputados quieren también tener en cuenta un esquema que revise justamente, bueno, que no haya injusticias, pero que sí esté garantizado para todo aquel que lo necesite. Que le llegue a quien le necesita, digamos, es la idea. Exactamente, sí. Bueno, fortalecer además los prestadores básicos. Cuando hablamos de los prestadores básicos, hablamos de las obras sociales, las prepagas y el propio Estado Nacional, que es el que tiene que ayudar en todo caso a las personas que están en situación de vulnerabilidad. Y con esto nos referimos a las prestaciones básicas, que hay una ley sobre esto, a las terapias, ¿no?, que requiere este colectivo, a medicación, a tratamientos, a apoyos educativos, todo esto en pos de justamente que garantizar que accedan a los derechos de educación, de salud, de habilitación y rehabilitación para aquellas personas con discapacidad. También lo que se busca es garantizar con esta emergencia el presupuesto de la Agencia Nacional de Discapacidad, de la ANDIS. Bueno, obviamente todo esto implica recursos, por eso esta comisión es cabecera de este proyecto, pero este proyecto tiene que ser debatido en la Comisión de Presupuesto y Hacienda y también tiene giro a la Comisión de Acción Social y Salud Pública. Bueno, respecto de la Agencia Nacional de Discapacidad, no solo enviar los recursos que necesita para que trabaje en la prevención de discapacidad, en acciones de integración, en un modelo social, así lo expresa el proyecto, en un modelo social de discapacidad, y también en articulación con los municipios y con el Consejo Federal de Discapacidad. Todo esto, todas estas tareas a realizar, por supuesto, mientras más recursos haya para hacerlas, mejor se van a encarar. Otro de los aspectos del proyecto es que pide sostener el cupo laboral para personas con discapacidad, actualizar la asignación mensual de estímulo y también facilitar la apertura de nuevos ingresos. Hoy por hoy el piso es de un 4% para un 4% en el empleo público para personas con discapacidad. No le gusta al gobierno los cupos laborales, pero hoy se mantiene vigente por ley este cupo junto al cupo laboral trans. El cupo laboral trans es de 1%. Sí, bueno, el 1%. de personas con discapacidad es de 4%. Bueno, se pide sostener y justamente también amplificar. Y bueno, y después esto que les contaba, una reforma en la legislación vigente en distintas leyes para armonizarla con las disposiciones de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En este sentido, por ejemplo, uno de los cambios pretende, ya que no se llame pensión no contributiva por discapacidad, sino pensión no contributiva por discapacidad para protección social. Le suma ese término. También se busca imponer en la ley 22.431 la definición de personas con discapacidad de acuerdo a lo que establece la Convención. Y también en el caso de la Agencia Nacional de Discapacidad, para que pueda, juntamente con el Consejo Federal de Discapacidad, seguir estos lineamientos que hay en materia de legislación internacional, todo para que esté armonizado y actualizado. Esto ya va netamente a la letra de la ley. Todo lo demás son medidas que, como dijimos, buscan de alguna manera, bueno, engrosar los recursos para este sector de la población, uno de los tantos sectores que, bueno, en este contexto de ajuste
ha visto justamente algunos derechos adquiridos que han sido afectados, que hay preocupación y esto se transmite a través de los diputados. Esto va a estar en debate entonces cuando se reorganice un poco la agenda a partir de la irrupción de esta convocatoria a la sesión del día miércoles a las 10 de la mañana, pero es como decíamos, iniciativas de los diputados, de las diputadas que van presentando, venían discutiendo ya antes de el cambio de política con la gestión de Javier Milei, una nueva ley integral de discapacidad, porque la que existía era muy vieja, era de la década de los 90 y tenía una referencialidad que restringía el acceso a derechos. Bueno, hubo un cambio radical de paradigma respecto también a la asistencia social en la Argentina y por eso la advertencia también de quienes integran hoy la Comisión de Discapacidad para morigerar un poco el impacto de el ajuste en las carteras que tiene que ver con la asistencia a todas las personas con discapacidad, no solamente en los medicamentos, sino también en el acceso a los transportes, el acceso a los subsidios y la inscripción para todas aquellas personas que, bueno, empiezan a tener a partir de distintas circunstancias una discapacidad parcial de su movilidad, de su cuerpo y de su autonomía para acceder a esa asistencia del Estado. Veremos cómo repercute, ¿no? Porque hoy la agenda está marcada por la seguridad, por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y por la materia económica. Recordando que mañana, 16 horas, es la Comisión de Trámite Legislativo con invitados, Fer, que van a estar hablando del acuerdo con el fondo. Bueno, 3 funcionarios del Ministerio de Economía van a estar, el viceministro de Economía de la Nación, va a estar el vicepresidente del Banco Central, va a estar el representante argentino ante el Fondo Monetario Internacional, van a hacer las explicaciones que van a exponer los funcionarios ante los legisladores, ante diputados, ante senadores. Fue en parte también el argumento de algunos bloques políticos, por ejemplo el PRO y la Unión Cívica Radical le han solicitado a La Libertad Avanza que era necesario la presencia de funcionarios para que expliquen los alcances del Fondo Monetario Internacional. Y a partir de ahí están los 3 funcionarios que van a estar en la reunión de mañana a las 4 de la tarde en el Senado Nacional, en el Salón de Lectura del Senado Nacional, José Luis Daza. Sí. Vladimir Werning va a estar también presente y el representante ante el Fondo Monetario es Leonardo Medkur. Sí, exactamente. Esos son los 3. Es el representante argentino ante el Fondo Monetario Internacional. Tienen que explicar entonces los alcances del acuerdo, el monto para los desembolsos, los destinos de los desembolsos. Va a ser una reunión intensa y larga, son 16 miembros, ¿no? Y todos pueden preguntar. Exacto. Y todos los diputados, sean o no miembros de esa comisión, pueden participar. Bueno, en principio sí. Obviamente sí que pueden participar. Digo, en principio sí, la posibilidad de que sea una prolongada reunión de comisión. Sí, claro. También puede iniciarse, Pagotto le da la bienvenida, hacen cada uno una exposición y termina la sesión. Cierra el debate y dice, se pasa a firmar el dictamen. También puede pasar. Y se levanta todo. Pero bueno, no, la lógica es que puedan explicarle a los legisladores nacionales mucho más a partir de el pedido de sesión especial que fue rápidamente acompañado por el presidente de la Cámara, Martín Menem, y que ya está publicado de la convocatoria para el día miércoles. ¿Para qué discutir el día miércoles el dictamen los dictámenes respecto al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que se va a discutir mañana en el plenario o en la Comisión de Trámites Legislativos? Sí, bueno, probablemente acá estas reuniones donde se mezcla el debate que se debe dar. Porque en la bicameral de trámite legislativo lo que de alguna manera se justifica es si es válido o no el decreto, si está bien para la herramienta como fue utilizada por parte del Poder Ejecutivo, no en sí el contenido. Claro. Era mucho lo que de alguna manera se veía y se mezclaba con el DNU 7023. Recordemos la gran cantidad de medidas que allí se adoptaban, pero bueno, la discusión formal pasa por si está bien utilizar un DNU o no. Seguramente escucharemos desde la oposición, porque justamente hubo una denuncia por parte de diputados de Unión por la Patria de que no debe hacerse por decreto de necesidad de urgencia, sino a través de una ley, como dispone justamente la ley actual, la ley llamada Guzmán. Sí, la ley de sostenibilidad de la deuda externa. Exactamente.
Bueno, esa discusión sí, obviamente va a haber un pedido a estos funcionarios de que los detalles que al menos hoy se puedan conocer respecto de este nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, allí de alguna manera se expliquen y queden expuestos, ¿no? Pero recordemos que, bueno, la bicameral analiza en todo caso si es válido o no Claro. el decreto del Poder Ejecutivo. Lo que busca este DNU, que por lo menos se publicó alguno de sus fundamentos cuando se dio a conocer los detalles, es sobre todo que van a trabajar sobre un programa de facilidades extendidas que analice o que reprograme para los próximos años, con una gracia de alrededor de 4 años, los vencimientos que se acordaron del crédito stand-by de 2018. La ley 26.668 fue la que se aprobó en el 2022. 2021. Un día como... No, en el 2022 la ley de... sí, la ley de sostenibilidad fue un año antes. Y esta es la del endeudamiento. En estas épocas, hace 3 años... El 17 de marzo, lo tengo acá anotado. El acuerdo. Un día como hoy. Exacto. Se firmó el acuerdo. Bueno, este miércoles, cuando haya discusión en el recinto, discusión respecto del FMI, con el miércoles que tenemos de antecedente, ¿no? El miércoles pasado en la calle, bueno, no se espera menos que más movilización, sobre todo ahora teniendo en cuenta que en el recinto se va a estar debatiendo esto. Tengamos en cuenta que hace 3 años hubo movilización que terminó con piedrazos al despacho de Cristina Kirchner. Sí, ¿Se el acuerdan? mismo día que se Fue el estaba día de esa discutiendo sesión. esa sesión, que fue un día como hoy, cuando se aprobó la ley en definitiva, 17 de marzo. Y plantear que justamente lo que se hace es, o lo que se busca desde el gobierno, es un nuevo programa de facilidades extendidas donde lo que se discute es el vencimiento de los plazos, ¿no? Ahora, desde sectores de la oposición están advirtiendo si es que en esas facilidades extendidas que se van a acordar con el Fondo Monetario, ¿se amplía o no se amplía el volumen de la deuda? Lo que dice el oficialismo es que no, que en definitiva lo que sucede es que se cambia deuda en pesos, que se tiene con el Banco Central, que tiene el Tesoro Nacional con el Banco Central, por deuda directamente en dólares con el Fondo Monetario Internacional, pero que la base de endeudamiento es la misma, que no hay un incremento de la deuda. Veremos, bueno, qué argumentos y cómo se sopesan, pero con esto que nos anticipaba el diputado Benedetti, haciendo un poco las cuentas, habría posibilidades de que el gobierno, bueno, repita esta mayoría que le permite sostener una aprobación de un DNU como este, ¿no? Bueno, eso se va a dar el miércoles a la mañana, el debate de fondo, ¿no? En el pleno ya de la Cámara de Diputados, y el paso previo va a ser la reunión de la comisión bicameral, como dice Meli, un poco desvirtuada, porque ahí también se va a dar un poco la discusión política también y técnica desde el punto de vista de las autoridades económicas de la República Argentina ante los legisladores nacionales. Eso pasaba antes en la Comisión de Presupuesto, en la Comisión Bicameral de Seguimiento del Endeudamiento Externo, comisión que no está constituida, y la de Presupuesto, bueno, tendrá que ser en cada una de las cámaras, ¿no? Se van a facilitar de esta manera, y mañana a las 4 de la tarde estaremos contándoles porque la cabecera en definitiva va a quedar en Cámara de Senadores. Todavía tienen que definir quién va a ser autoridad de esa comisión porque cambió al ser bicameral el periodo. ¿Nos vamos a la pausa? Nueva pausa y regresamos enseguida. Quédese, estamos en DTV. En este momento millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento
suplemento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años.
seguimos aquí en Pasos Perdidos, ya último bloque, Sí. con este vértigo que nos caracteriza en la Cámara de Diputados, porque acaba, como decíamos, de ingresar hace ya 45 minutos, una hora, el nuevo proyecto que van a tener que discutir los diputados de la Nación y que tiene que ver con modificaciones y endurecimiento en las medidas de admisión y permanencia de quienes vayan a los espectáculos deportivos, alcances también a quienes revendan entradas que no son legales, a quienes también desarrollen actividades que puedan ser presumibles como delictivas en las inmediaciones de los estadios, Claro, ¿no? Así que va a ser un debate que se va a reeditar en la Cámara de Diputados, pero bueno, como viene, 15 meses del gobierno del presidente Milei, mayoritariamente con resultados positivos para el gobierno. Me parece que este debate que está planteando el Poder Ejecutivo Nacional es como consecuencia no de algo que haya ocurrido en los últimos días en algún estadio deportivo. No. Esto tiene que ver con la manifestación que llevaron adelante hinchas del fútbol, en algunos casos barra bravas de algún club de distintas categorías del fútbol argentino, el pasado día miércoles acompañando el reclamo de los jubilados y pensionados que desde hace años, miércoles tras miércoles, vienen a hacer su reclamo ante el Congreso Nacional. Hace 2 semanas, quien se sumó a la protesta de los jubilados fueron los hinchas de Chacarita Junior. Sí, todo inició porque 15 días atrás, 3 semanas atrás, un jubilado del Correo argentino, trabajador del Correo de más de 35 años de trayectoria, con su camiseta de Chacarita como hincha de ese club, vino a manifestarse en las inmediaciones del Congreso. Hubo un operativo policial esa semana que terminó justamente con algunos de los manifestantes heridos. Sí. En ese contexto se dio a conocer, se viralizó, se multiplicó y se replicó la imagen del momento en que el policía iba justamente sobre este jubilado con la camiseta de Chacarita. Fue por eso que muchos hinchas de ese club decidieron venir a acompañarlos a la semana siguiente. Claro. Eso pasó hace 15 días atrás, como bien relatabas, Fer, y hubo un poco más de gente en las inmediaciones del Congreso. Así es. Y la semana pasada ya todos conocemos lo que sucedió, con la presencia también de hinchas del fútbol, con barras del fútbol argentino, y hoy la presentación por parte del Gobierno Nacional, de la ministra Patricia Bullrich, de esta ley antibarras, que seguramente va a tener un tratamiento medianamente acelerado, ¿no?, en este Congreso, porque Congreso que se va metiendo lentamente en el terreno electoral, porque a partir del 13 de abril empieza ya un calendario electoral con las primeras elecciones primarias y de constituyentes provinciales en Santa Fe. Y a partir de ahí hay un escenario electoral que empieza a tener repercusiones no solo en el distrito donde se vota, sino en los otros distritos y obviamente con epicentro en la ciudad de Buenos Aires. Sí, viendo lo que sucedió con los proyectos enviados por la ministra Patricia Bullrich, que muchos reeditan años anteriores de la gestión de Cambiemos, y esta no es la excepción. En 2018 estuvo por aprobarse un proyecto de ley antibarras que de hecho tuvo casi unanimidad en la votación en general. Claro. Más de 200 votos o 200 votos a favor y solo 3 abstenciones de la izquierda. Ese proyecto en 2018 sí se sacó, en su momento no reunía mucho consenso, pero se llevó al recinto después de lo sucedido en ese fracasado partido final de la Copa Libertadores entre River y Boca aquí en Argentina, que después tuvo que disputarse en Madrid, con un resultado favorable para Fernando y quien les habla. No lo quieren recordar, los hinchas de Boca no lo quieren recordar. Tuve que decirlo, pero perdón. Bueno. Sí, está muy bien. Bueno, entre paréntesis. 3 a 1. Bueno, ahí está. Sucedió ese episodio, se llevó al recinto de la Cámara de Diputados este proyecto, pero después, durante la votación en particular, ahí se cayó, volvió a comisión, fue devuelto a comisiones, justamente porque se buscan modificar muchísimas penas del Código Penal y allí se trabó la discusión, nunca más después se trató. Ahora lo vuelve a traer la ministra Patricia Bullrich, como bien decía Fernando, en otro contexto, por otros motivos, pero bueno, teniendo en cuenta que varias iniciativas promovidas por la cartera de seguridad avanzaron a lo largo del año pasado y de este año también, sobre todo en extraordinaria se concretaron varias leyes. Bueno,
es de esperar que la Comisión de Legislación Penal active rápidamente. Tiene hoy por hoy la discusión del régimen penal juvenil, que también llamó a debatirlo rápidamente después que el presidente Javier Milei lo pidiera su aprobación en el discurso de la Asamblea Legislativa. Veremos con los antecedentes de la ley antibarras también si, convocan especialistas y invitados. En ese momento había sido invitado Chiquitapia, el presidente de la AFA no había asistido. Así que, aquí está presentado el proyecto y veremos cuándo se pone a discusión, porque, el régimen penal juvenil la semana pasada se puso a discusión, pero hubo sesión. Esta semana también tenemos sesión, así que está agitado el ritmo aquí en la Cámara Baja y veremos cómo sigue ese trámite. Vamos a repasar ahora, si les parece, el testimonio, un pedacito de la entrevista que pudimos realizar el viernes pasado con el diputado Ricardo Herrera, de Unión por la Patria, de la provincia de La Rioja, sobre las comisiones que fueron emplazadas, ¿no? Porque parte de la reorganización de esta semana en la Cámara Baja tiene que ver con el segundo día del encuentro de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos junto a Asuntos Constitucionales. Mañana hay la primera reunión que se va a estar realizando a la mañana y el miércoles será la segunda reunión que se va a estar realizando también a la mañana y finalmente, tendrá que ser reprogramada, ¿no? Claro, la del miércoles. La del miércoles, porque se habían emplazado las dos reuniones porque son proyectos distintos, digamos. Exactamente, son dos plenarios, uno que es Asuntos Constitucionales, que encabeza ambos plenarios, pero uno es Asuntos Constitucionales más Justicia, más Finanzas, y el otro es Asuntos Constitucionales con Peticiones, Poderes y Reglamentos. Ahí donde se quiere modificar o por lo menos crear una comisión investigadora. Y la otra tiene que ver con los pedidos de interpelación y los pedidos de informe que ha habido, ¿no? A lo largo de estos días, desde que se conoció hace un mes atrás la estafa con la criptomoneda Libra, las después sucesivas entrevistas del presidente Javier Milei aclarando su participación como difusor de esta criptomoneda, así que hay muchos bloques que han presentado diferentes tipos de proyectos, algunos de resolución, otros de interpelación y otros para la creación de esta comisión. Ricardo Herrera se refirió al respecto y esto es un pedacito de la entrevista que tuvimos la semana anterior. Hemos recibido ya la citación para el día martes, creo, miércoles, para la constitución el plenario de la Comisión de Asuntos Constitucionales, para tratar este tema. Es un paso. Nos parece que nos quedamos cortos. Nosotros consideramos de que las explicaciones tienen que darse en la Comisión de Juicio Político. Esto lo dejo claro porque es lo que nos atraviesa y lo que nosotros consideramos de que tendría que estar sucediendo y que tendría que haber pasado en la sesión y que se vio frustrado ese emplazamiento a la Comisión de Juicio Político, porque consideramos que es el ámbito natural donde el presidente de la Nación debe dar las explicaciones por el presunto mal desempeño en este tema de las criptomonedas, que lo tiene como principal responsable de esta estafa piramidal, supuesto principal responsable de esta estafa piramidal. Todos dicen que si no hubiera sido el presidente quien hubiera activado este Twitter, esto no hubiera sucedido. Lo cierto es que hoy tenemos una estafa de más de 100 millones de dólares, más de 80.000 perjudicados en el mundo, con denuncias penales en algunas partes de Estados Unidos, en Europa, en la Argentina, un juez federal que está actuando en la causa, y lo tenemos nada más y nada menos que el presidente de la Nación. Creo que el lugar natural, el ámbito natural para que dé las explicaciones el presidente de la Nación es la Comisión de Juicio Político. Lo decía la diputada Galear hace unos días en la sesión. Acá no estamos trabajando con ánimo destituyente. Nosotros lo que consideramos es que el presidente debe dar las explicaciones en ese lugar porque es el lugar donde puede venir, es el lugar donde se le garantiza un debido proceso, y si el presidente da las explicaciones, brinda las pruebas,
y no hay motivos o razones suficientes como para nosotros considerar de que el presidente ha incurrido en mal desempeño o las explicaciones que dan son satisfactorias, se termina ahí nomás la valoración. Esto es lo que nosotros pedíamos el día miércoles, además de que se solucione el problema de que no se ha constituido todavía la comisión de juicio político. Que se solucione este problema formal de quién va a ser el presidente o quién es el presidente. Presidencia que le corresponde a la Libertad Avanza, porque también escuchamos decir de que la presidencia nos correspondía a nosotros o que estábamos peleando la presidencia y que por eso fue lo que sucedió en la Cámara de Diputados. La presidencia no nos corresponde a nosotros, le corresponde a la Libertad Avanza y es un problema entre ellos que no pueden solucionar quién va a ser el presidente de la Comisión de Juicio Político. Algunos dicen que es el diputado Venegas Lynch y otros dicen que es la diputada Pagano o es la diputada Pagano, porque en los papeles la diputada Pagano es quien asumió ese día cuando se constituyó la Comisión de Juicio Político. Así que en ese sentido celebro que se haya emplazado a la Comisión de Asuntos Constitucionales a comenzar con este proceso de la creación de la comisión investigadora, pero creo que nos quedamos cortos porque tenemos que avanzar en la constitución de la Comisión de Juicio Político y comenzar con la investigación en el lugar natural que debería darse. Bueno, Herrera impulsa la posición de su bloque, Claro, que es quienes están discutiendo, quienes están proponiendo el juicio político. Fue secretario justamente de la Comisión de Juicio Político durante el año 2023, que se siguió la investigación por mal desempeño como miembros de la Corte Suprema de los funcionarios, jueces, justamente los 4 jueces de la Corte Suprema de Justicia, y nos argumentaba las razones por las cuales también se solicitó, de hecho fue rechazada esa iniciativa en la Cámara de Diputados la semana pasada, ¿no? Exactamente. El impulso de Unión por la Patria del juicio político al presidente Javier Milei dejó a Unión por la Patria prácticamente en soledad con esa postura, acompañado solamente por el Frente de Izquierda. Exacto. El resto de las bancadas acompañaron con mayoría la creación de una comisión investigadora o acompañaron también con mayoría pedidos de informes o pedidos de interpelación. Pero por ahora no quieren saber nada. El resto de las oposiciones no quieren saber nada con un juicio político porque dicen que es muy apresurado. Más allá que los argumentos que dice Herrera son lógicos respecto a que si la comisión investigadora avanza después del trabajo y el plazo que se marque, que pueden ser 90 días, hay un proyecto que habla de 90 días, hay otro proyecto que habla de 180 días. En cualquiera de las dos instancias, que sea una comisión únicamente en el ámbito de la Cámara de Diputados o una comisión bicameral, es decir, el ámbito de la Cámara de Diputados y de la Cámara del Senado, la conclusión de esa investigación, si da que hay sospechas o pruebas respecto a una mal accionar por parte del presidente Javier Milei, eso sí motivará un juicio político. Entonces, lo que dice Herrera es adelantemos los pasos, claro. no esperemos el tiempo, pero me no parece tiene consenso que eso. No tiene consenso. Repasemos entonces, a las 13 horas, mañana martes 18 de marzo, se va a estar reuniendo en plenario la Comisión de Asuntos Constitucionales, Finanzas y de Justicia. Hay una citación que tiene que ver obviamente con el emplazamiento de estas comisiones para el desarrollo el análisis de esta serie de iniciativas. Dice específicamente, por indicación del presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el diputado nacional Nicolás Mayoraz, cumplo en dirigirme a ustedes, a los diputados de la Nación, a efectos de invitarlos a la reunión conjunta de estas comisiones a las 13 horas. Se van a estar analizando el proyecto que encabeza Nicolás del Caño, que lo que busca es un informe verbal de el presidente de la Nación, Javier Milei, otro de la diputada Silva, que lo que busca es un informe también de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, un informe verbal de la misma, otro de Juliano y diputados de Democracia por Siempre, que lo que buscan es justamente un pedido de informes en este sentido a todo el Poder Ejecutivo sobre la promoción de la moneda libra. Hay uno de Maximiliano Ferraro en el mismo sentido, otro de Nicolás Massot, otro de Agos Carreño, que son del mismo bloque Encuentro Federal,
uno del diputado Rodrigo de Loredo junto a otros diputados radicales que también resuelven justamente exigir al Poder Ejecutivo que cumpla con la obligación de asistencia al Congreso de la Nación del jefe de gabinete. Hay otro también del diputado Juliano y otros diputados de Democracia por Siempre, de Agos Carreño, del diputado Eduardo Toniolo y Unión por la Patria, del diputado Carlos Castañeto y también de la diputada Vanina Biasi. Eso mañana a la 1. A las 16 horas la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, lo que veníamos hablando respecto a los DNU, y en simultáneo otra comisión también de Asuntos Constitucionales junto a Peticiones, Poderes y Reglamentos, y ahí van a avanzar con el debate sobre la construcción de una comisión investigadora, la que impulsa Democracia por Siempre, que es el proyecto de ley 0092, y también el proyecto de ley 287 de Oscar Sago, de Cecilia Ibáñez y de Eduardo Falcones sobre la construcción de una comisión bicameral, en este caso investigadora, ¿no? Exactamente. Hay también un pedido de el diputado Juliano, ¿no? También de comisión investigadora. Exacto, pero esa es una comisión de esta Cámara nada más. En el ámbito solo de la Cámara de Diputados. Bueno, una comisión bicameral ahí ya tendría otro paso más porque no solo sería la aprobación de esta Cámara, sino que tendría que pasar el proyecto con media sanción al Senado. Exacto. Y en el Senado tenemos el antecedente de que no se pudo por un voto aprobar justamente la creación de una comisión unicameral en este caso. Exactamente. En el Senado hay ya un proyecto presentado por el senador Pablo Blanco para crear una comisión investigadora en el ámbito del Senado Nacional, argumentando, que es lo que dice Blanco, hace unas semanas atrás se rechazó, bien dice Meli, por un voto, y el argumento de aquellos que rechazaron, muchos de ellos, principalmente los senadores radicales, exactamente, ¿no? Y principalmente su presidente de bloque, Eduardo Vichy, fue que el proyecto tendría que pasar primero por las comisiones. Exacto. Entonces, lo que quiere Blanco es que el proyecto sea derivado, girado a las comisiones respectivas, que se discuta en las comisiones, se dictamine y después sí ir al recinto. Exactamente. Eso es entonces la agenda de este día de mañana. Puede ampliarse, puede modificarse, pueden suspenderse, pero por ahora iniciarían este debate en la Cámara de Diputados. Y antes de ir cerrando el programa, que ya quedan los últimos minutos, queremos repasar también con ustedes un mensaje a través de la red social X del ministro de Economía, ¿no? Luis Caputo, que a través de esa red social habló del superávit financiero en el mes de febrero, un largo tuit que establece que en febrero del 2025 el sector público nacional registró un superávit primario de 1.176.915 millones de pesos y un superávit financiero de 310.726 millones, acumulando en el primer bimestre del año un superávit primario de aproximadamente 0,5 del Producto Bruto Interno. Y además un superávit financiero del 0,1% del Producto Bruto Interno. Continúa en el tuit diciendo, asimismo, se registraron pagos de intereses netos de tenencia de intrasector público de 866.189 millones de pesos, de los cuales alrededor del 70% corresponden a compromisos con el Fondo Monetario Internacional. Tiene otro punto más, tiene varios puntos, donde sostiene que el superávit en el primer bimestre se alcanzó tras la expiración justamente del impuesto país en el mes de diciembre. También cabe destacar que este tributo había aportado recursos por el 0,2% del Producto Bruto durante el periodo 2024. Este resultado es objeto justamente luego de haber alcanzado en el 24 el primer superávit financiero anual en 14 años y el mayor en 16 años, honrando además con la totalidad de las obligaciones contraídas por el sector público nacional. Los últimos dos puntos destacan que el cuidado de las cuentas públicas desde el inicio de la gestión nos permitió al Gobierno Nacional asistir rápidamente a las familias damnificadas en Bahía Blanca sin recurrir al endeudamiento ni la emisión monetaria. Por último, destaca que este resultado no hace otra cosa que reforzar el compromiso de nuestro presidente, @JMilei, y todo su equipo de gobierno con el orden fiscal, ancla fundamental del programa económico y condición necesaria para una economía robusta que genere empleo de calidad y repercusión
y recuperación, del salario, ingresos de manera sostenida en el tiempo. Las banderitas argentinas cerrando este largo mensaje del ministro. Bueno, y que habla de su gestión, ¿no? Habla de los objetivos que tiene el programa económico que lleva adelante el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, obviamente coordinado, acompañado de manera permanente por el presidente Javier Milei y el superávit que alcanzó durante el mes de febrero. Vamos a ver si finalmente los diputados y los senadores en sus comisiones consiguen, la presencia del ministro, ¿no? Lo vienen reclamando desde el inicio de la gestión, no hay presupuesto 2025, se prorrogó el anterior, y la última vez que el actual ministro de Economía estuvo en el Congreso fue también en una comisión bicameral de seguimiento de la deuda en el año 2018, en el contexto justamente del endeudamiento del crédito stand-by que tomó la gestión donde él era ministro de Finanzas, ¿no? Bueno, varios legisladores plantearon la necesidad que Luis Toto Caputo concurra a la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo en la jornada de mañana. Se lo esperaba también para la semana pasada, cuando se iba a tener una primera reunión de esta comisión bicameral. Se suspendió el encuentro, se pasó para la jornada de mañana, pero ya adelantó el Senado Nacional, las autoridades de la Comisión y por supuesto, el Ministerio de Economía, quiénes eran los 3 funcionarios que van a concurrir al Parlamento Nacional, que repetimos que va a ser el viceministro de Economía, el vicepresidente del Banco Central y también el representante argentino ante el Fondo Monetario. Exactamente. Todo esto lo vamos a tener en las repercusiones el miércoles y nos vemos acá con Meli, porque si hay sesión, por ahí, Meli, no te podemos compartir la jornada. Bueno, así es, veremos qué sucede. Muchas gracias. Gracias por estar aquí y Fer, llegamos al final. Llegamos al final con toda la información que va cambiando minuto a minuto porque la vorágine informativa y también la actividad parlamentaria así lo amerita. Y mientras tanto vamos ya guardando lo que es la agenda para la jornada de mañana y el miércoles también con la sesión ya prevista para las 10 de la mañana. Amanda, ¿nos vamos? Hasta mañana, nos encontramos nuevamente 16:30 por aquí. Gracias a usted, gracias por estar ahí, quédese en sintonía. Esto fue Pasos Perdidos por aquí por DTV. Gracias, nos reencontramos.